En Apocalipsis 6, del versículo 5 al 8, están los sellos números 3 y 4. Y se tratan de inflación, de hambruna, de enfermedades y de mortandad. Si quieren lo pueden leer para entender de lo que está hablando. Y ahí, en ese momento en donde esos sellos se desaten, vamos a estar los hijos de Dios, moviéndonos bajo el poder del Espíritu Santo en nosotros y haciendo cosas más grandes que las que Jesús hizo. Jesús dijo, mayores cosas que estas ustedes van a hacer, así que es una promesa que se va a cumplir. Si vamos a Mateo 15, vamos a ver el acontecimiento de la alimentación de los 4.000, que es donde Jesús multiplica los panes y los peces. Como ya saben, en los últimos 3 años y medio de la historia vamos a ser parte de las dinámicas que Dios hará. Y para ello tenemos que ser personas que vivan en santidad y que estén llenas de Dios. Si no, no vamos a poder ser parte. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Vivir en santidad y estar llenas de Dios. Para profundizar más sobre esto, les pido que busquen versículos, planes de la aplicación de la Biblia, lo que sea, sobre vivir en santidad, sobre estar llenas de Dios. Busquen prédicas, lo que se les ocurra que puedan empezar a aplicar y decir, bueno, ¿cómo puedo vivir en santidad? ¿De qué manera puedo estar llena de Dios? Para empezar a vivir en esa realidad y poder ser parte de estas dinámicas que Dios va a hacer en estos últimos 3 años y medio de la historia. Hoy Dios nos va a enseñar la manera en la que vamos a actuar paso a paso cuando el tercer y el cuarto sello se desaten. Entonces, Mateo 15, del versículo 32 al 38, dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Papá, te pido en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra. Que cada una de las cosas que hablaste en mi vida personal, que se puedan entender en cada corazón de cada persona que esté escuchando este podcast. Te pido que traigas espíritu de conocimiento, de revelación y de entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primer paso. Como dice ahí en el versículo, tengo compasión de la gente. Mateo 5:4, que es la segunda bienaventuranza del Sermón del Monte, como vimos en la serie, habla de ser compasivos con el prójimo. Tenemos que tener activa nuestra compasión por el otro, amarnos unos con otros, ser serviciales. Jesús se enfocaba en las personas y les prestaba atención. Si no, nunca podría darse cuenta de sus necesidades. Lo mismo debemos hacer nosotros. No enfocarnos tanto en nuestras necesidades, aunque sí es importante fijarnos en nosotros, en lo que necesitamos, en estar bien físicamente, en cuidarnos. Pero sino también debemos enfocarnos en la necesidad del otro. ¿Qué es la compasión? Según Google, es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso debe estar en nuestros corazones. Debemos tener un corazón compasivo como Jesús. Pero que no sea solo un sentimiento y nada más, sino que seamos movidos por el dolor del otro y accionemos ante sus necesidades. No tiene sentido de que tengamos compasión por una persona, derramemos lágrimas por alguien y que nos quedemos quietos. No tiene sentido. La otra persona no necesita nuestro sufrimiento, la otra persona no necesita nuestras lágrimas. La otra persona necesita de palabras de amor, de palabras de apoyo, de nuestra oración, de nuestra intercesión, de nuestra ayuda. Segundo paso. Hace 3 días que están conmigo. Y unos versículos más después, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Están conmigo y mandó.
Esa gente estaba con Jesús por los milagros que hacía y por sus enseñanzas. Lo seguían. Tenía autoridad y eso debemos tener nosotros. Dios nos dará autoridad para que la gente nos siga, no para nuestra gloria, sino para que Dios se mueva a través de nosotros y que la gente pueda ser salva y recibir de todo lo que Dios tiene para darles. Esto conlleva que seamos personas obedientes a Dios y a nuestros líderes, que seamos entendidos en las Escrituras, que vivamos en santidad, que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros, etc. Anótate estos puntos claves e importantes. Retrocede el podcast y anótalos. Es importante cada uno de estos puntos para que lo lleves a cabo y para que mantengas una vida según estos puntos. Solo de esa manera la gente nos va a seguir, así como lo seguían a Jesús. La autoridad no se gana así porque sí. Jesús no ganó autoridad así porque sí. Tercer paso. No tienen que comer. Llevándolo a los últimos 3 años y medio, habrá una inflación muy grande, peor que la que hay en Venezuela actualmente, y la gente no tendrá que comer. No podrán ni alimentarse diariamente ni hasta por varios días. Habrá una hambruna bastante dolorosa y la gente no va a saber qué hacer, y eso causará la muerte de muchos. Hay una historia en la Biblia en la que es muy claro ejemplo. La historia de José, la tienen que leer, está en Génesis, y es un cumplimiento parcial y un ejemplo de qué es lo que va a pasar en esos tiempos, también de estos tercer sello y cuarto sello. La gente iba, en ese tiempo de esos 7 años de la vaca flaca, si no me equivoco, iba a Egipto, porque allá había bendición, había mucha comida, había alimentos, y José se encargaba de administrar todas estas cosas. Entonces, de la misma manera, la gente va a venir a los hijos de Dios a buscar ese refugio, y ahí vamos a tener la oportunidad de salvar almas. Todo tiene un propósito. Cuarto paso, enviarlos en ayunas no quiero. Con esto Jesús se refería a que no quería irse sin antes alimentarlos. Y como sabemos, después Jesús los alimenta con comida física para su cuerpo. Pero aparte de eso, Jesús los estaba alimentando con comida espiritual. Y eso debemos hacer nosotros. No servirá de nada que alimentemos a la gente en pobreza sin que le demos la comida espiritual, que son las Escrituras, y el amor de Jesús. Si no lo hacemos, le vamos a estar dando algo terrenal y temporal, pero ellos necesitan más el agua de vida. Necesitan al eterno y el regalo de la eternidad junto a Jesús. Así que en ese tiempo no debemos solo alimentarnos con el alimento terrenal, sino que también con alimento celestial que alimentará su espíritu y serán salvos. Almas ganadas para Cristo. Quinto paso, no sea que desmayen en el camino. Esto tiene lógica, ya que si una persona por 3 días no come y camina kilómetros y kilómetros, la debilidad corporal hará que se desmaye, y eso no quería Jesús. Entonces, como pasará en ese tiempo, la hambruna tiene que mover nuestro corazón en acción, y vamos a tener que hacer algo al respecto. Dejarnos usar por Dios para alimentar a esas personas con alimento terrenal y celestial, y que no desmayen, que no mueran como dice el cuarto sello, que el Hades se los llevará al morir, sino que vivan, o que mueran y sean llevados al cielo. La idea de Dios no es solo alimentarlos, sino que primeramente es darles el regalo de la salvación. Dios los ama y mueve a sus hijos en compasión para que sus hijos pródigos sean salvos. Sexto paso. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Esto es lo que no tenemos que hacer, presten atención. No tenemos que tener nuestro enfoque en lo material o en lo que no tenemos, o en lo poco que tenemos. Los discípulos de Jesús se enfocaron en lo que no tenían, en vez de tener fe en el poder de Jesús, ya que hizo tantos milagros y era notable que el milagro de la multiplicación lo podía hacer. Entonces nuestro enfoque va a tener que estar en el poder del Espíritu Santo, que va a ser a través de nosotros. Actualmente, cuando una persona ora por algún enfermo, no es la persona la que lo sana, sino el poder del Espíritu Santo a través de esa persona. Cuando una persona da una palabra profética, no es la adivinación de esa persona, sino es la verdad de Dios sobre esa persona, siendo revelada por aquel profeta de Dios. Entonces, en esos tiempos y ahora, vamos a tener que morir a nuestros miedos, a nuestras dudas, a nuestras faltas de fe y de confianza en Dios, a nuestra vergüenza, etc. Tenemos que morir a nuestra carne desde ya, para que el día en que tengamos que ser usados por el poder de Dios, no tengamos dudas, sino que estemos llenos de fe.
Nuestro enfoque tiene que estar en el poder de Dios, no en nuestras capacidades o falta de capacidades. El poder no está en nuestros dones, sino en el poder de Dios a través de nuestros dones. Los dones son simplemente herramientas. Sin el poder del Espíritu Santo no funcionan. Seamos movidos por su voz y su voluntad. Y lo vuelvo a repetir, el poder no está en nuestros dones, sino que está en el poder de Dios a través de nuestros dones. Séptimo paso. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? No podemos dar lo que no tenemos. No solo los alimentos que vayamos a tener para de ahí poder multiplicarlos, sino también sobre el alimento espiritual. Si no leemos las Escrituras y no la conocemos, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿Qué vamos a decir? ¿De qué los vamos a alimentar? Debemos pasar años desde ya leyendo y estudiando las Escrituras para poder enseñarlas y dar. Y no solo eso, sino también vivirla. No podemos enseñar lo que no vivimos, así que ese es otro punto clave. De los panes que vayamos a tener, los vamos a poder multiplicar y dar. Y no habla de un solo pan, no dice qué pan tenés, Juan, sino que dice cuántos panes tienen. Habla del cuerpo. Habla de cuántos panes y cuánto alimento tenemos como cuerpo para poder multiplicarlo y darlo en unidad. Si no somos iglesia, no vamos a poder ser parte de esto. Si no estamos en unidad perfecta con la iglesia, no vamos a poder hacer esto. Si no nos nutrimos de lo que Dios le dio al otro, no vamos a poder hacer esto. Si no conocemos lo que Dios le dio al otro, no vamos a poder hacer esto. Debemos estar en unidad con la iglesia y debemos actuar en unidad con ellos. Solos no. Ese no es el plan y el diseño de Dios. Octavo paso. Y tomando los 7 panes y los peces, debemos tener en posesión el alimento que vamos a multiplicar y dar. Noveno paso. Dio gracias. El Salmo 95:2 dice, acerquémonos a Él con acción de gracias. El Salmo 95:2 dice, acerquémonos a Él con acción de gracias. Debemos darle gracias a Dios por todo. Por todo. Y el segundo paso para estos milagros de multiplicación de alimentos en esos últimos 3 años y medio debe ser gracias por lo que hay. Ser agradecidos hasta con lo poco. No debe haber queja en nuestros corazones ni reproche, sino agradecimiento. Dios honra ese corazón humilde. 10º paso. Los partió. Así como el cuerpo de Jesús fue partido, de la misma manera debemos partir los alimentos en reconocimiento de aquel acto en la cruz. Y partir el pan habla también de compartir, de no escatimar las cosas ni de ser tacaños, sino que a través de la fe compartamos lo que tenemos y lo que Dios nos da hoy. No hagamos como aquellas personas que cuando descendió el maná del cielo en el desierto, por falta de fe, se guardaron un poco de maná en sus hogares y luego se les pudrió. Desobedecieron a Dios y no confiaron en Él cuando les dijo que al otro día Él les iba a dar más maná y alimento enriquecedor. No pongamos nuestra confianza en el hombre tampoco y no tengamos duda de la provisión de Dios después de cada milagro de multiplicación que hará a través de nosotros. Y esto no solo tiene que quedar claro para nosotros, sino que son puntos importantes que vamos a tener que enseñar a otros. Y también un claro ejemplo es Moisés, cuando Dios le dijo que agarre su vara y golpee la roca, y de esa roca salió agua, porque estaban en medio del desierto y no encontraban agua y tenían mucha sed. Entonces Dios los proveyó a través de una roca. Esos tipos de milagros van a suceder en aquellos días. 11º y 12º paso. Y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús tomó en posesión los alimentos, dio gracias por ellos, los partió y luego se los dio a sus discípulos. De la mano de Jesús fue a sus discípulos y de ellos fue la multitud. Esto habla de un orden, habla sobre unidad otra vez, habla de trabajo en equipo. 13º paso. Y comieron todos. Ninguno se quedó sin comer. Eso por el orden, por la obediencia, por la fe, por la confianza que hubo en el cuerpo. Cada punto anterior trae consecuencias positivas. Así que si nos perdemos de cumplir alguno de esos puntos importantes, no vamos a poder llevar a cabo estas dinámicas, estos milagros que Dios va a hacer. Así que no los menosprecien. 14º paso. Y se saciaron. El alimento que Dios da sacia nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nada ni nadie nos va a poder saciar, solo lo que viene de Él. Ni lo que te ofrezca el anticristo te va a saciar.
Muchos serán engañados por él y se pondrán la marca de la bestia para ser parte de la economía del anticristo y poder comprar y vender, pero lo que no saben es que eso los va a llevar directamente a la perdición. Debemos confiar en la provisión de Jesús. Tienen que entender que el anticristo va a engañar a las naciones para que caigan en sus garras. La marca de la bestia se trata de la decisión de uno mismo, de la decisión de una persona para ser parte de su economía, para ser parte de lo que él va a hacer en las naciones, junto con su reino de las tinieblas. Entonces, esta inflación que va a ocurrir, el anticristo la va a utilizar para engañar a las naciones y para que otros digan, ok, hay inflación, hay hambruna, voy a ponerme la marca de la bestia para poder alimentar a mi familia, para poder alimentarme a mí mismo, para poder comprar, para poder vender. Y quizá te lo torne como algo lindo, ¿no? Como Nabucodonosor en el capítulo 3. Pero te está engañando para que caigas en sus garras y para que pierdas tu salvación. La marca de la bestia no se trata solo de ser parte de la economía del anticristo, sino que se trata de aceptar, dejarte marcar por el mismo Satanás. Y vas a ser parte de su ejército. Así que tengan cuidado. No se trata de un chip, no se trata de algo que te lo van a inyectar como que te van a poner la marca como si no te dieras cuenta, sino que es una decisión propia y tuya. Pero hay que estar despiertos, hay que velar, hay que estar sobrios. Debemos confiar en la provisión de Jesús. Y la manifestación de su poder a través de nosotros no solo los alimentará, sino que hará que ellos vean que Dios existe y que es poderoso, y podrán rechazar la marca de la bestia y empezar a caminar con Jesús y recibir salvación. 15º y anteúltimo paso. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Jesús no se estancó con lo poco que había, sino que hizo lo justo y necesario para buscar una solución para esta situación. Todo con la guía y el poder del Espíritu. Antes tenía solo 7 panes y unos pocos peces, pero ahora tenían 7 canastas llenas. Se multiplicó lo que tenían. No debemos enfocarnos en lo poco que tengamos en nuestra posesión, sino en tener fe que el poder de Dios multiplicará aquello que tengamos a través de la fe. No menospreciemos el poder de Dios. Dios es el Dios Todopoderoso. Y último paso. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había hombres, mujeres y niños. Representan a las familias. Habrá muchas familias a las que vamos a ayudar y las que Dios pondrá en nuestro camino. De esta manera nos vamos a tener que mover durante esos 2 sellos y de la manera en la que el Espíritu Santo nos vaya indicando en ese momento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenemos que prepararnos desde ya y cumplir cada uno de los puntos que Dios nos dijo a través de este podcast, para poder ser parte de cada una de esas dinámicas cuando se desaten esos sellos.